hablando con el doctor Maximiliano de Mira, justamente el abogado de Néstor Pinta, como decíamos hoy a la mañana. Ayer se conoció luego de... yo le tengo que preguntar al doctor si él ya fue notificado, ¿no? Porque dentro de las informaciones que uno podía observar era que la doctora Petersen decía que tenían esta información que la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento de Néstor Pinta, en virtud de que justamente la fiscal había estado hablando con quien hizo la denuncia, Victoria Carrión, y le había informado que era lo que había ya dispuesto y lo que iba a mandar al juez. Pero le vamos a preguntar al doctor de Mira al respecto. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Pablo Fedorco lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Bien, Muy bien, bueno, gracias. uno trata de no cometer errores en los términos, sobre todo en un proceso, además de ser complejo, muy caro los sentimientos aquí en Carmen de Patagones, en la comarca, sin ningún tipo de dudas. La primera pregunta, doctor, ¿fue notificado usted ya de la decisión de la Fiscalía? No, no es una resolución que tenga que ser notificada a las partes. O sea, va a ser notificada una vez que el juzgado de garantías resuelva la petición de la representante fiscal. No son resoluciones, la petición de la fiscalía no tiene por qué comunicársela a las partes. Ah, bien, Lo bien. que sí se comunica es la clausura de la etapa de investigación en el caso de que hubiera prueba pendiente, pero eso ya en su momento se efectuó. Después la petición que hace la fiscalía sobre el sobreseimiento no tiene que notificarlo a ninguna de las partes. Bien. Después sí, una vez que el juez de garantías resuelva esa petición, va a ser notificada a todas las partes. Yo, bueno, lo sé porque está en el expediente y observo el expediente, pero no porque me tenga que notificar, digamos. Bien, bueno, la verdad que es lo que leí, sobre todo porque la doctora Petersen, no quiero mezclar los roles, pero decía que esperaba dicha notificación para hacer una próxima presentación, por supuesto no estando de acuerdo con la decisión de la Fiscalía. Le pregunto a usted, doctor, creo que más o menos, hoy yo decía a la mañana, de las charlas que hemos tenido con los protagonistas, el que ha tenido, una visión más acertada después de esta definición de la Fiscalía, ha sido usted. Evidentemente, usted nos dijo en aquel tiempo que no encontraba los elementos suficientes como para elevar a juicio la causa de Néstor Pinta. Sí, no sé si más acertada. Yo hago un análisis de lo que veía del expediente. Ese análisis, en cierta forma, es parcialmente coincidente con la representante de la Fiscalía que pidió esa medida de sobreseimiento para desvincular al imputado de la otra imputación. Después es algo que tendrá que resolver el juzgado de garantías, que es el órgano competente para resolver esta cuestión. Bien. Mucho se habla de las declaraciones y los testigos. Yo le puedo preguntar, que no digo puntualizar en todos los testigos, porque además de ser varios, pero acá se dijo muchas veces que habían otros testigos que confirmaban la denuncia. ¿Eso está, doctor, en el expediente? No, por eso, hubo, digamos, una suerte de expediente paralelo, quizá influenciado por alguna de las partes o por la abogada de la representante del particular damnificado, pero, digamos, una cosa es lo que se presentaba en los medios de comunicación o lo que se decía en las redes sociales, que yo llamo expediente paralelo, y otra cosa es cuando nos vamos al expediente judicial. En el expediente judicial entiendo que no existía ningún elemento para vincular a Pinta como un facilitador del delito que es el imputado. Bueno, y eso es finalmente lo que terminó concluyendo el Ministerio Público Fiscal. No existen elementos digamos, la prueba testimonial es la misma que ustedes conocen, o sea, ni siquiera, creo que hasta la misma Fiscalía cita que ni siquiera del testimonio de la presunta víctima surge que Néstor Pinta puede tener conocimiento de las circunstancias que supuestamente pasaban en el domicilio. Por lo tanto, si ella misma no podía tener conocimiento en relación a otros presuntas víctimas, pareciera ser
lógico que tampoco lo pudiera saber Néstor Pinta. Pero bueno, nosotros lo creíamos muy evidente desde un comienzo de la investigación. Bueno, obviamente fuimos respetuosos de esa investigación y de quien la llevaba a cabo, y bueno, esperamos hasta el día de hoy en donde de alguna manera se confirma la hipótesis que nosotros planteábamos. Le digo que acá en la localidad muchas veces era juntarse en alguna reunión donde saliera este tema, porque es un tema, la verdad que creo que la mayoría de la sociedad lo llevó con muchísimo respeto, teniendo, a ver, muy en cuenta lo que resuelva la justicia. O sea, sabemos que en el caso de Néstor Pinta, de Piri, es una persona muy querida, carísima a los sentimientos, y aquellos que lo conocemos en forma personal tenemos un aprecio más que particular, no por su figura, por lo que es como persona, la verdad una persona muy humilde. Pero cuando se da una denuncia de este tipo, cuando arranca un proceso, lo que uno, creo, por lo menos mi postura personal, debe esperar el mismo, y a partir de ahí, bueno, si la justicia encuentra elementos como para acusarlo, enjuiciarlo, es quien tiene esa función. Paralelamente, usted, me voy a quedar con esa palabra, de este expediente que se ha dado, de estas acusaciones, yo lo que entiendo también una persecución para con el acusado. Se generaba algunas charlas, y en esas charlas por ahí se hablaba hasta de amenaza, de enterarse que para que fueran a declarar o que fueran a decir lo que era conveniente para una de las partes, se podrían haber dado algún tipo de amenaza. La pregunta es esta: ¿se dio también en el expediente alguna denuncia de amenazas para declarar a favor o no de alguno de, digamos, en el caso Sí, de se dieron, Pinta? no sé si de amenazas, eso lo tendrá que calificar en su momento la justicia, pero sí, nosotros notamos que hubo alguna falsedad en la prueba, testigos que no podían estar en el lugar, aparecían en determinados lugares, a testigos se los llamaba por teléfono, se los grababa. Hubo varias circunstancias irregulares, por eso yo en su momento dije que una vez que se expida la justicia con respecto a la situación procesal de Néstor Pinta, analizaremos las responsabilidades que podrían caberle a estas personas. Pero sí hubo varios episodios muy extraños en ese sentido. Se ha llamado a testigos para que se expidan de determinada manera, se le ha ofrecido a esos testigos, digamos, cierta prueba documental para que aporten, o sea, y eso no es que lo digo yo, surge de la misma causa. Por lo tanto, ya en su momento, cuando primero siempre fuimos muy prudentes y respetuosos de la decisión que pudiera tomar la justicia. Bueno, una vez que se tome esa decisión, vamos a analizar las responsabilidades que pudieran caberle a estas personas. Incluso, no solo en la actuación en el ámbito judicial, que podría haber interpretarse como un entorpecimiento justamente del funcionamiento de la justicia, sino también acciones colaterales, como esta recientemente que se produjo en el domicilio de un familiar de Néstor Pinta, con pintadas, con daños en su domicilio. Todas estas cuestiones entiendo que tendrán que ser analizadas en un conjunto y ver las responsabilidades de las personas que pudieran estar involucradas. Bien, doctor, usted me decía, bueno, por ahora lo expresado por la Fiscalía debe resolver el juez de garantía, ¿no? ¿Está bien? Exactamente, sí, es una petición que hace la representante fiscal y se la hace ante el juez de garantías interviniente, que en este caso es el juzgado de garantías número 2 a cargo del doctor Guillermo Mercury. Es él quien tiene que resolver si está de acuerdo con esa decisión de la Fiscalía o no. Si no está de acuerdo, hay un procedimiento especial, tiene que elevarse a la Cámara, y bueno, si el fiscal de Cámara no estaría de acuerdo, tendrían que sortear otro fiscal. Bueno, es un procedimiento un tanto complejo, pero digamos, en la habitualidad se supone que el juez de garantía
tendría que estar de acuerdo con la posición del Ministerio Público Fiscal, pero bueno, no seremos prudentes en eso y esperaremos la resolución. Muchas veces se ha hablado de la lentitud justamente del proceso. Le pregunto porque en otros tiempos para elevar un proceso acá en Río Negro había una cierta cantidad de días. ¿El juez en este caso tiene días, digamos, tiene que hacerlo en un tiempo procesal ya marcado o no tenemos precisión de cuándo pueda resolver? No hay en el código un lapso que podamos interpretar como para que el juez pueda resolver la cuestión máxima cuando no hay un imputado privado de libertad. Pero no se demora demasiado. Yo creo que en el término de unos días va a estar la resolución. Bien. 10 días más o menos. Bien, bueno, luego también el tiempo de las apelaciones y todas las cuestiones, hubiera sido de un lado o del otro, existen, es así. Sí, están limitadas las apelaciones, pero sí, existe una posibilidad recursiva, porque recordemos que acá el titular de la acción pública es la Fiscalía. Con lo cual, si la propia fiscal está diciendo que no encuentra elementos para poder siquiera elevar la causa a juicio, no ya condenar, sino ni siquiera elevar la causa a juicio, entendemos que la decisión del juez de garantías tendría que ir en ese sentido. Pero bueno, insisto, seremos prudentes y esperaremos esa decisión. Bien, ¿esa apelación la resuelve directamente el fiscal general, doctor? ¿Está bien? No, va a la Cámara. A la Cámara. La Cámara de Apelaciones, sí. Ah, bien, perfecto. Para ver si está de acuerdo o no con la posición del juzgado de garantía. Bien. Con vista al fiscal general, ¿no? Bien. Fiscal de Cámara. Doctor, sé que es una mañana compleja y le quiero agradecer muchísimo la atención y la claridad. Bueno, y por suerte se ha dado un avance en el proceso importante. Ojalá que se resuelva y bueno, si algún día podemos conocer, aunque no digo los protagonistas, pero por lo menos lo que realmente estuvo en la causa, porque como usted lo dijo, mucho se ha hablado de cuestiones que no estuvieron en la causa. Entonces, Sí. Por ahí se fueron formando otras ideas. Sí. Yo creo que, también es un poco, no es carga del periodismo, pero es un poco también responsabilidad de ustedes, hubo medios de comunicación que hablaron sobre circunstancias. Escúcheme, si usted me ayuda a tener datos de los juzgados en Bahía Blanca, a ver, la insistencia con prensa, querer hablar con el juez, con el fiscal, pero es muy complejo. Acá es complejo. Es Bueno, muy no debería ser complejo, así, doctor. las causas son públicas, pero bueno, no debiera ser así. Si usted me dice que bueno, hubo una complejidad en este sentido para... Pero no con este caso, con todos. Quiero aclarar todos. eso, con todos los casos. Miren, me encantaría saber qué pasó con un hecho que se dio sobre el puente Ceferino, con una persona fallecida, y no. Y y la remamos, y es complejo. No digo que algún medio pueda tener algún tipo de acceso, pero la verdad que la mayoría de estos procesos, o la Nueva Provincia o la Brújula, tienen mucho más datos rápidos, pero lo entiendo porque en definitiva están conviviendo en la misma comunidad. Es diferente. Si usted me dice tenés que hablar con un abogado, con un juez acá, evidentemente Sí, vamos a tener mejor llegada. No debería ser, pero pasa. Pero pasa. Bueno. Es así. Bueno, sí, no ningún problema una vez que esté resuelto. Cualquier dato que ustedes requieran de la causa o declaración testimonial, no tengo inconveniente en facilitarse. Si yo le pido la causa, ¿usted me la puede pasar en este momento o no? En este momento no, pero una vez resuelta esta cuestión, por eso yo quiero esperar que haya alguna determinación de la justicia, yo le puedo pasar tanto la resolución como las declaraciones que usted desee. Toda la causa no, porque sería complejo pasársela, pero lo que usted me pida puntualmente no tengo inconveniente en facilitárselo. Bien, sí, la verdad que me interesa mucho saber cómo fue la historia, cómo está haciendo la historia cuando llega a esto que usted me decía, por lo menos a un momento de final del proceso. Doctor, le vuelvo a agradecer, le mando un abrazo grande.
Bárbaro, gracias. Hasta luego. La palabra del doctor Maximiliano de Mira, el abogado justamente de Néstor Pinta. Recordemos entonces que la Fiscalía ha enviado al juzgado de garantía justamente que entiende no haber encontrado elementos suficientes como para elevar a juicio la causa, ¿sí? Por eso ahora el juzgado va a estar resolviendo. Sí, falta todavía, o sea, este es un pedido que hace el fiscal. El juez, cuando ve el pedido del fiscal, dice, bueno, si el fiscal dice que no tiene elementos, listo, lo acompaña y ya se termina una etapa del proceso. Luego, como decíamos, con el doctor puede venir alguna apelación que me imagino que va a estar, pero por supuesto que ya esto es muy importante para Néstor Pinta y bueno, habrá que simplemente aguardar. No sabemos el tiempo, por eso siempre preguntamos tiempo, porque es tan lento el proceso que la realidad uno quisiera que estas cuestiones fueran mucho más rápidas, sobre todo rápidas pero con precisión, no rápidas aunque la cosa se haga mal, rápidas pero con precisión. Pero bueno, lo nuevo, esto se conoció en la jornada de ayer, aparentemente alguna de las partes lo sabía desde antes, por eso es que se entiende que hubo unas pintadas que se hicieron en la casa de Néstor Pinta, las cuales también fueron denunciadas, pero bueno, según lo que nos decía el doctor de Mira, ellos prefieren esperar como acumulando un montón de situaciones para luego tomar una determinación. 9 de la mañana, 38 minutos en toda la República Argentina, 7 grados la actual temperatura a esta hora. Estás en nuestra primera mañana en Haciendo Patagonia 2022. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia 90.5.